Antes de analizar qué dice el teorema de Tales, veamos qué tenemos en este gráfico. Hay dos rectas cualesquiera que las llamamos T y T', tres rectas A, B y C que acá indican que son paralelas, las intersecciones entre las rectas que determinan puntos, el punto A, B, C, D, E y F, y los puntos en las rectas determinan segmentos, el segmento de extremos a B, que lo indicamos de esta forma. La rayita de arriba significa segmento, pero puede no aparecer. Tenemos el segmento BC, el segmento AC, el segmento DE, EF y DF. Entonces, el teorema de Tales dice, si dos rectas cualesquiera, T y T', son cortadas por varias rectas paralelas, mínimo tres rectas, A, B y C, los segmentos determinados en una de las rectas, por ejemplo en la recta T, son proporcionales a los segmentos correspondientes en la otra. Para el segmento AB, su correspondiente en la otra es DE. Para el segmento BC, su correspondiente es EF. Para el segmento AC, su correspondiente es DF. Veamos ahora algunos ejemplos. Entonces, el teorema de Tales dice que si se tienen dos rectas cualesquiera cortadas por varias rectas paralelas, en este caso A, B, C y D, los segmentos determinados en una de ellas, de esas rectas, son proporcionales a sus correspondientes en la otra. Entonces, tomemos como ejemplo el segmento AB y su correspondiente EF, el segmento BC y su correspondiente FG. Son proporcionales, quiere decir que podemos armar una proporción. ¿Cómo lo hacemos? La primera razón, AB es a su correspondiente EF, como BC es a su correspondiente FG. BC a su correspondiente FG. Fíjense el orden que tiene esta proporción. Tomamos un segmento de la recta T como antecedente y como consecuente va su correspondiente de la recta T'. Para escribir la otra razón, en el antecedente volvemos a la recta T. No podríamos escribir este. Bien, volvemos a la recta T y escribimos como consecuente su correspondiente en la recta T'. Entonces, como antecedentes están los segmentos de la recta T, como consecuentes los de la recta T'. En una razón están entre sí los correspondientes y en la otra razón están los correspondientes. Bien, ¿de qué otra forma podríamos haberle escrito? Por ejemplo, podríamos haber tomado los dos segmentos de la recta T, AB es ABC, como ir a la recta T' y escribir en el antecedente el correspondiente al antecedente de la primera razón que escribimos, ¿está bien? AB, su correspondiente es EF. Como consecuente, escribiríamos el correspondiente del consecuente del anterior. Entonces, acá tenemos en una razón los segmentos de T, en otra razón los segmentos de T'. En los antecedentes están los correspondientes y en los consecuentes los que son correspondientes entre sí. Si ustedes observan estas dos proporciones, pueden ver que la diferencia entre una y otra ha sido que han quedado alternados los medios. Bien, quiere decir que ambas son proporciones. Veamos otro ejemplo. Tomemos el segmento AC y su correspondiente EG. El segmento BC y su correspondiente FG. Entonces, la primera razón, tomamos AC es AEG, segmentos correspondientes, como BC
es AFG. BC es AFG. Fíjense, en los antecedentes tenemos los dos segmentos de la recta T y en los consecuentes los dos segmentos de la recta T'. No podría haber acá uno de la recta T y acá, o sea, esto estar dado vuelta. Bien, uno de T y uno de T'. Bien, ¿cómo podríamos escribirlo de otra forma? Es decir, lo que quiero decirles con esto, no podríamos tomar segmentos cruzados, por ejemplo, AC con FG y EG con BC. Veamos cómo quedaría este. AC es ABC, es decir, estoy tomando los dos segmentos de T, como arriba, que voy a escribir en el antecedente, el correspondiente a AC, el correspondiente a AC, es decir, EG. Y en el consecuente voy a escribir el correspondiente a BC, que sería FG. Entonces, acá tenemos los dos segmentos de T, acá tenemos los dos segmentos de T'. En ambos antecedentes están los que son correspondientes entre sí y en ambos consecuentes están los que son correspondientes entre sí, en ese orden. Si ustedes observan, entre ambas nos ha pasado que otra vez están alternados los medios. También se podría haber empezado por la recta T' y haber escrito, o sea, esta razón primero igual a la otra razón, ¿sí? Sería como permutar. Y veamos este tercer ejemplo para que quede bien entendido cómo se arman las proporciones. Tomemos el segmento AD y su correspondiente EH. Y el segmento CD con su correspondiente GH. Entonces, AD es AEH, ambos correspondientes, como volvemos a la recta T, CD es AGH. CD es AGH. Entonces, otra vez, tenemos en los antecedentes ambos segmentos de la recta T, en los consecuentes ambos segmentos de la recta T'. Y cada razón está formada por los que son entre sí correspondientes. ¿De qué otra forma lo podríamos haber hecho? Tomar primero la recta T, AD es ACD, como vamos a la recta T', EH es AGH, quedando arriba en los antecedentes los segmentos que son correspondientes entre sí y en los consecuentes los que son correspondientes entre sí. Espero que con esto hayan entendido bien cómo se arman las proporciones del teorema de Tales.